espacios fibrados cuánticos, que es mi principal enfoque de investigación. Es una parte de geometría cuántica que sigue esta tradición de simetrías, armonías, transformaciones, que según antiguos programas desde tiempos estos muy viejos y programas desde tiempos no tan antiguos como este manifiesto de Erlangen de Felix Klein. Entonces, siguiendo toda esta filosofía de simetrías, incorporar al mundo de la geometría cuántica estas ideas y desarrollar estas partes que se establecieron como joyas de arte matemático y que encontraron fundamentales aplicaciones en física, tanto física clásica como la física cuántica, matemáticas como una forma de arte. De hecho, a la raíz de esta idea que encontramos también desde tiempos más antiguos, comencé a dar este curso en CENART, Números, Espacio, Tiempo y Luz, que es como una versión más intuitiva, más extendida del seminario de geometría cuántica aquí. Mencionaste este aspecto artístico, intuitivo. Nosotros llevamos dentro de nosotros todo esto. Las matemáticas, también podemos decir, se basan en idea de lo infinito. Y hay infinidad de formas como esta primordial idea se puede manifestar. Las matemáticas no se pueden contener, no son formalizables, van más allá de palabras. Las criaturas matemáticas nos hablan y el lenguaje que ellas internamente tienen es indescribible por completo. De esto, de hecho, un gran maestro, uno de los fundadores de mecánica cuántica, Niels Bohr, habla y podemos encontrar una interesante discusión que la describe su discípulo Werner Heisenberg en su libro La parte y el todo, que se puede encontrar aquí en México, traducida en español, Notas autobiográficas de gran científico. Entonces, esto de esta dimensión intuitiva es primordial y creo que siempre la tenemos que integrar con nuestras actividades aquí en la facultad y en entornos académicos. Y la dimensión artística. Las matemáticas son arte, quizás podemos decir, arte de infinito, de transformar a las ideas. Y como tal, las aparentes fronteras, diferencias entre las cosas y cosas como tales, la verdad no existen. Entonces, esto de arte matemático, basado en la primordial idea de lo infinito, promueve pensamiento unificante, promueve búsquedas de lo simple, de lo armónico, de simetrías, de conexiones y paralelas. Y desde esta perspectiva hay una muy básica, profunda resonancia con las ideas, con las filosofías que quizás en la forma más interesante y elegante ha traído la teoría cuántica. La teoría cuántica marca siglo XX, es uno de los más grandes acontecimientos de la humanidad y todo nace, quizás podemos decir así, medio simple, medio tratando de liberarse y nacer por su propia cuenta en primeros años del siglo XX, con el fantástico descubrimiento de Max Planck de cómo es esto de campo electromagnético que se está formando
cuando un cuerpo simple, como cuerpo negro que él consideraba, radia la energía y se ponga en equilibrio con su entorno. Entonces, en fondo tiene que ver con la teoría de luz. Y si vean esto en todas las civilizaciones humanas, luz, espacio, tiempo, números, pues han integrado desde meros raíces los pensamientos, las teorías, las construcciones espirituales. Entonces, dimensión artística y dimensión cuántica, yo pienso que son inseparables, que son esencialmente una misma cosa. Y eso es lo que desarrollamos aquí en el Instituto de Matemáticas, seminario de geometría cuántica, explorando estas paralelas, estas unificaciones, viendo ejemplos que a la primera vista pueden ser locos, imposibles. Y geometría cuántica, si hablamos de ella, es hermana platónica de física cuántica. Nace en mismos estos tiempos. Si consideramos, por ejemplo, relaciones de conmutación, o quizás mejor decir, no conmutación, de Werner Heisenberg, que son estas, las voy a escribir. Si tienes momento y coordenada, mira qué cosa maravillosa ocurre. Entonces ya no conmutan. Es como un espacio de dos dimensiones. Tienes 0. Aquí tienes P, aquí tienes Q. Es espacio-fase de la partícula más simple que tiene un grado de libertad. Pero ahora considera esto. Es la constante de Planck, también Ch, serbio, cirílico. Y pues la increíble raíz cuadrada de -1 que ahí desenvuelve toda la saga de variable compleja. Entonces, esto está en fundamento de mecánica cuántica, pero lo podemos considerar como espacio. Simplemente decir, igual como lo que sabemos de plano, pero ahora qué onda que no conmutan. Y tienes esto. La cosa muy interesante es que objeto que se construye, que es un álgebra no conmutativo, como que hereda simetrías naturales de la estructura clásica. Entonces, el grupo euclidiano de translaciones y rotaciones naturalmente actúa en este espacio, se extiende a álgebra generada por esas relaciones. Entonces tenemos mismas simetrías. Tenemos coordenadas, podemos decir mismas coordenadas que ahora no conmutan, mismas simetrías. Entonces es un plano, ¿verdad que sí? Pero no es clásico. Y si te preguntas cómo es este plano y dónde son puntos, pues no hay puntos y no hay partes. Y esa es una de las principales características de espacios cuánticos. Se rompe con esta idea de todos los tiempos clásicos. Hace más de 2300 primaveras, gran maestro Euclides, ahí escribiendo su obra maestra, Elementos, decía, punto, ahí comienza todo. Punto es lo que no tiene partes. Entonces aquí tenemos contraejemplos. Entero espacio sin partes, sin puntos. Entonces a veces de broma decimos, se trata de pointless geometry. De hecho, así lo mencionaba otro gran maestro, John von Neumann, desarrollando lo que ahora se conocen álgebras de von Neumann, que constituyen como bloques principales para desarrollar tanto geometría como
mecánica, física cuántica, describir sistemas cuánticos, principalmente en términos de sus propiedades, que no son así compatibles. Y a la raíz de esta no conmutatividad, también se encuentra la importancia se manifiesta así, podemos decir, a través de la importancia de observador. Esta idea de que fenómenos naturales que estudiamos en física siempre se deben ver en una simbiosis con quienes los observan. Es una unificación entre observado y observador. Otra unificación entre aquí y allá. Pues no hay partes, no hay puntos. Entonces, ¿qué vas a hacer en un mundo que no tiene puntos, que no tiene partes? Pues te vas a divertir, porque una preocupación menos. No tenemos atlas, no tenemos regiones. Entonces lo que nos queda es un lenguaje intrínseco, cuyo núcleo, parte principal, podemos decir, es el lenguaje de simetrías. Entonces aquí, en este simple ejemplo, mencionamos grupo euclidiano. Todavía existe un ejemplo más simple de esto. Álgebra no conmutativa, apta para geometría cuántica, álgebra C estrella, no conmutativa, más simple de todas, matrices 2×2. Hay base de álgebra lineal. Si lo ves con ojos de un geómetra, quieres interpretarlo como un sistema ahí de propiedades de observables de un espacio que tiene propiedades físicas, llegarás a la conclusión de que se trata de una esfera. Nosotros en seminario aquí lo llamamos esfera cuántico BB. Entonces, matrices 2×2. Simplemente esto. Todas estas matrices, coeficientes complejos. Representan geométricamente una esfera. Y entonces, ¿qué tiempo podemos atribuir matrices? Es difícil. En estas tinieblas de pasado, ahí se pierden orígenes clásicos. Y el más simple ejemplo es la esfera. Sus simetrías son exactamente grupo de Möbius. Si consideras automorfismos de matrices 2×2, es factorización de GL2C sobre números complejos diferentes de 0, que es naturalmente isomorfo a SL2C factorizado con 1 menos 1. Y esto no es otra cosa que grupo de Möbius, que naturalmente aparece en variable compleja. Como transformaciones AZ más B, CZ más D. Otro ejemplo unificante. Transformaciones de Möbius de variable compleja, simetrías de esfera cuántico BB. También muy relacionado con todo esto, la idea de cielo geométrico, cielo lumínico, y la posibilidad de desarrollar y establecer fundación de entera teoría especial de la relatividad en base de esto. Ahí transformaciones de Möbius se ven exactamente como transformaciones de Lorentz, y como hemos platicado justamente en la reunión pasada del seminario, aquí también se pueden naturalmente ver como movimientos isométricos de espacio hiperbólico tridimensional. Y entonces hace rato mencioné la idea de simetrías. Pues teoría de grupos. Tenemos
conjuntos, que son simetrías. Estos conjuntos satisfacen ciertas propiedades. Aquí se pueden componer. Tenemos transformación más poderosa de todas que no hace nada, la cero. Y cada transformación se puede invertir. Pero ¿qué hacer en esta nueva tierra cuando no tienes puntos? Cuando hablas de colecciones que no tienen elementos. ¿Cómo es grupo? ¿Cómo es simetría? Aquí llegamos a esta discusión del lenguaje y lo que nos cuentan las criaturas matemáticas. Y resulta que para esta tierra cuántica, un lenguaje de dibujos es más apropiado. Extraes lo esencial, te olvidas de lo que no importa. Puntos, partes, fronteras, bordes, esto no es importante realmente. Pero resulta que lo que importa es esta idea primordial de componer. Y la podemos representar así, con un símbolo de componer. Entonces, dos cosas que ni siquiera existen se componen en una. Pero es una letra de un lenguaje bidimensional. Quizás podemos hacer algo más que esto. Entonces la complementas con su hermanita, que va al revés, que representa otra primordial idea para cada pensamiento matemático, y es duplicar. Simplemente X, y ahora en tus pensamientos, en tus sueños, aparece XX. Entonces, componer y duplicar. Resulta que con estos dos podemos describir todo lo que importa de la teoría de grupos, y en particular con unos simples axiomas sobre el lenguaje bidimensional de estas dos letras, podemos desarrollar la teoría que resulta ser equivalente a la teoría de grupos en la tierra clásica. Y entonces la representación de símbolos en la tierra cuántica nos da grupos cuánticos y simetrías cuánticas, que es uno de los temas principales también para nosotros aquí en este seminario de geometría cuántica. Mencionaste esta dimensión artística que es esencial, y relacionado con esto podemos quizás también platicar de importancia de metáfora, de analogías. De esto también habla el gran maestro Niels Bohr. Ahí pueden leer algo en este libro de Heisenberg. ¿Qué vas a hacer? Te vas en una tierra que nunca estuviste. Son cosas diferentes y no tan diferentes. Hay cielo, hay esta firme tierra y caminos. Hay plantas, pero son diferentes. Animalitos que nunca has visto. Nubes que quizás ni siquiera son nubes, y como el sol, las estrellas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a usar palabras y expresiones de la tierra tuya, donde naciste, que conoces bien. Y así es lo que ocurre con las cosas cuánticas. Hablamos de simetrías, hablamos de cosas, hablamos de caminos, transformaciones, armonías. Pero tenemos esta apertura, estos armónicos que van a la infinidad y que siempre nos permiten acomodar lo nuevo. Nunca cerrarnos, siempre mirar allá, lejos, a los horizontes, donde estas cosas nos esperan con sus historias y cuentos infinitos.